Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con una receta pesada que causó acidez e indigestión. La del Congreso en este año que termina. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 17 de diciembre. Esta semana cerramos la temporada 2024 de Huevos, volviendo a las historias clave que nos dejó el año. Y el Congreso fue el epicentro de muchas de estas historias. De las peleas entre el gobierno con la oposición, de las peleas entre la misma coalición, y muchas decisiones del Congreso pues fueron punta de lanza para que el presidente atacara al sistema político, a las cortes y a los mismos periodistas. Fue el Congreso el epicentro del mayor escándalo de corrupción del gobierno, el de gestión del riesgo, que ya sacó a 2 ministros y tiene investigados a 6 congresistas. Fue en el Congreso donde se cayó y revivió la reforma a la salud, así como la laboral, y ahora ambas están en segundos debates. Y también fue allá por donde pasó la reforma laboral. En general, sí, muchas de las prácticas y relaciones que involucran al Congreso son bajito cuestionables y de eso hemos hablado todo el año. Hoy vamos a hablar de lo que no hemos hablado y es de las leyes que sí pasaron en el Congreso y que le van a servir una vez se firmen. Gerson Ortiz es Los Ojos y Oídos en el Congreso que ya acaba. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? Usualmente cuando hacemos balances del Congreso, pues hablamos desde el punto de vista del gobierno, que es el más poderoso dentro del Congreso, y no se puede evitar eso, pues, en términos de gobernabilidad. Pero ante el peso enorme que tiene el gobierno, ¿cómo le es el papel de la, entre comillas, contraparte, de los congresistas sacando leyes? Este año, Tatiana, hubo una agenda legislativa muy particular porque venía de mucho proyecto de origen congresional. Se enfocó en cosas que no eran tan mediáticas, pero como lo decía usted en la presentación, son muy útiles o van a cambiar cosas del día a día de las personas. Todas estas leyes se dieron en un contexto de renovación del Congreso, cuando llegó mucha gente nueva, ya sean herederos o no. En las plenarias uno ve ahora mucho sombrero, ¿no? Los de Pindo del Huila, los volteados del Caribe. Eso muestra una diversidad cultural. Hay muchos acentos que no son solamente bogotanos. Importante. En un Congreso que muestra que cada vez es más diverso, o al menos ahora se hace más notoria esa diversidad. Y esa diversidad, por supuesto, se refleja en leyes. Cada legislatura, en promedio, se presentan unos 400 proyectos de ley. Pocos llegan al final. Sí. Y algunos de los más relevantes no son necesariamente reformas estructurales como la pensional o la de salud, pero sí apuntan a cambios socioculturales y políticos que hacen parte de esta nueva agenda, de estas nuevas voces que han llegado al Congreso de la República. Sí, me parece que una de esas leyes que abarcan este cambio sociocultural que mencionas es la ley contra las corridas de toros. Hace 20 años era súper normal ver eso en cualquier fiesta de fin de año. Ahora es imposible pensar en el maltrato animal justamente por estas nuevas voces. En este diciembre y en enero que nos vienen podríamos estar viendo las últimas corridas de toros de ferias como las de Cali o las de Manizales, si es que la Corte Constitucional no tumba la ley que las prohíbe antes de entrar en vigencia en 2027. Bueno, la Corte está revisando 13 demandas contra esa ley. Esta ley antitaurina, Tatiana, más allá de prohibir las corridas de toros, pues muestra la consolidación de la bancada animalista en el Congreso, que con sus propias peleas internas pues supo poner en la agenda pública y generar un estado de opinión a favor de este proyecto de ley. Antes de este intento habían pasado 14 intentos más y todos habían caído por la oposición del propio Congreso, por el intenso lobby de los taurinos y porque, pues digamos, la sociedad aún estaba muy arraigada a esta práctica que es importada por demás. Sí. Y esta vez fue la vencida porque tuvo liderazgo de senadoras como Andrea Padilla o Esmeralda Hernández o representantes como Alejandro García o Juan Carlos Lozada. Y al final el gobierno, a través del ministro de Cultura, Juan David Correa, pues le metió la ficha con votos indecisos. Porque, digamos, Tatiana, no fue una tarea fácil, hubo una pelea política. Porque mucho congresista costeño y del eje cafetero, pues que están como ligados a estas ciudades taurinas, pues se oponían. Pero pues el Congreso al final entró en esta onda de protección animal y sacó a Colombia de ese listado de 8 países del mundo que todavía permiten las corridas de toros. Otras que muestran ese cambio cultural y que para mí terminan siendo sorpresivas porque primero no sabía que no se podía hacer o que todavía estaba permitido son esta ley que permite el divorcio de manera unilateral y la que elimina y prohíbe el matrimonio infantil. Pues Tatiana, fíjese que en Colombia para usted divorciarse no bastaba con que dijera se me acabó el amor así nomás, como decía Maía,
sino que habían unas causales para exigir ese divorcio, como por ejemplo que usted demostrara que su pareja le fue infiel y que tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales, o que su pareja tenía tratos crueles contra usted, ultrajes, o que la otra persona vivía básicamente borracha todos los días en embriaguez habitual, o que consumía sustancias alucinógenas o estupefacientes. En fin, usted solamente se podía divorciar si podía demostrar una de esas causales. Sí. Ahora ya usted puede decir que me quiero ir y ya, se me acabó el amor. Una medida más para evitar feminicidios o violencia doméstica. Y en esa misma medida, para proteger a las personas, también está la prohibición del matrimonio infantil, que todavía se me hace muy raro que fuera permitido. Pues fíjese que desde 2007 se venían presentando proyectos de ley para eliminar el matrimonio o las uniones maritales de hecho con menores de 14 años. Porque antes se podían uniones maritales con menores de 18 años hasta 14 años, ¿ya? Y en el caso del matrimonio, pues sí exigían la autorización de los padres de familia. Eso ya cambió este año por fin. Y hay unas cifras que mencionan la importancia de haber dado este paso legislativo. A ver. Por ejemplo, los resultados del Censo Poblacional de 2018 mostraron que en Colombia cerca de 340.000 niños y adolescentes estaban o habían estado alguna vez casadas o en una unión marital de hecho. Wow. Entonces eso ya cambia. Esta ley es de autoría de la representante Jennifer Pedraza y la ONU celebró la prohibición porque en solo una década, entre 2010 y 2020, Colombia estuvo en el top 20 de países donde hubo más uniones con menores de edad. Gerson, muchas veces las normas nacen de experiencias muy personales y una muestra de eso es la ley antirruido que tanto ruido ha venido haciendo en redes y es del representante Daniel Carvalho, el paisa. Que terminó de aprobarse ayer. Tatiana Daniel Carvalho insistió en este proyecto porque planteó en un debate de control político en la Comisión Sexta, donde está él, que ciudades como Bogotá, Cartagena o Medellín eran las más ruidosas de Colombia. Con base en eso, presentó un proyecto de ley en el que decía que había que enfrentar ese tema porque el ruido es un tema de salud público y mental que está afectando a los colombianos. Produce ansiedad, insomnio, pérdida de concentración y, obvio, problemas de convivencia como los que seguramente vamos a tener el 25 de diciembre y el 1 de enero por los vecinos que van a sacar sus parlantes a la calle. La experiencia de Carvalho para insistir en este proyecto de ley, por ejemplo, mostró datos como que la plenaria de Cámara tiene ruidos de hasta 80 decibeles, que es como si usted trabajara todo el día en la Caracas o en la carrera 30 de Bogotá. O sea, es imposible trabajar en la Cámara de Representantes. Entonces, de ese debate inicial que tuvo de control político, pasó a ese proyecto de ley que ahora ya está a punto de entrar a sanción presidencial. ¿Qué establece esta norma? Pues establece un marco general para que a través de leyes reglamentarias el gobierno haga estudios para determinar cuál es el ruido permitido, haga mapas de calor de los ruidos y por supuesto establece un paquete de sanciones o multas para fortalecer este código de convivencia. Cuando haya eventos masivos que superan los decibeles, lo mismo que cuando haya obras en vías o zonas públicas o cuando haya ruido que afecte la sana convivencia. Es muy interesante que se abran debates como estos y no solamente de corrupción o de reformas hechas por políticos para los políticos, a excepción de aunque creo que puede funcionar para más personas y es la ley que permite la licencia de maternidad para mujeres que participen en política. Pues mire, Tatiana, que si usted hoy día es electa en un cargo de elección popular y tiene un hijo, pues tiene que dejar su curul a un reemplazo. Hoy día la ley lo establece así. Pero con esta nueva ley de licencia de maternidad para mujeres en política, pues las mujeres podrán mantener esos mismos derechos políticos. Es decir, podrán votar, hacer debates, mociones de censura, inclusive podrán votar de manera remota mientras, por ejemplo, están en sus casas con los chiquitos y demás. En este caso, la ley nació pues de las congresistas que son mamás, que en este congreso tuvimos un baby boom, y obliga no solamente a que se mantenga esa licencia de maternidad a las mujeres que están en política, sino que las entidades como el Congreso, las asambleas o los consejos cambien sus reglamentos para adaptarse a esta nueva norma. Le puede abrir otros espacios de participación política. Y para cerrar la última, que sí es del gobierno y hablamos mucho de ella porque fue como un ejemplo de que se pueden llegar a consensos en medio de ese ambiente tan caldeado, fue la reforma pensional que va a abarcar a un enorme grupo de personas, obvio si no se cae en la Corte Constitucional. Pues hasta la semana pasada la ley de la reforma pensional tenía unas 60 demandas en la Corte Constitucional. Y la mayoría, porque la Cámara, en vez de debatir el último debate, pues acogió el texto que pasó en el Senado. Y esto ocurrió pues porque no había tiempo y tocaba sacar la norma antes de que se acabara el periodo legislativo. En términos generales, Tatiana, si la ley se sostiene y el Estado tiene cómo responder, 2.5 millones de adultos mayores pasarán de recibir 80,000 pesos mensuales, que son más o menos unos $20 o menos, a 223,000 pesos, que es la quinta parte de un salario mínimo.
La reforma trae otro beneficio a las mujeres, que es que se les pueda compensar 50 semanas de cotización por cada hijo que hayan tenido, máximo 3, y así podrán tener máximo 1.000 semanas para poder acceder a la pensión. Actualmente, Tatiana, ojo al dato, solo el 12% de las mujeres en edad de pensionarse lo logran. Gerson, seguimos entonces muy pendientes de si estas leyes no se quedan solo en el papel. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Estamos cerrando la temporada y toda la movida de poder la va a seguir encontrando en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, hasta esta semana, seguirá servido su desayuno político favorito de 2024. Fernando Cruz produce Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.